una ciudad que quería cambiar el mundo, forjando un nuevo orden económico, cultural y social. Esta vez Boleto de Vuelta nos lleva a Porto Alegre, que se ha convertido en el símbolo de las divisiones de la sociedad brasileña. Cuna y repetida sede del Foro Social Mundial, cuyo lema es "Otro mundo es posible". Hace 2 décadas, la capital del estado de Río Grande del Sur estuvo a la vanguardia de las luchas sociales, siendo un referente mundial de los movimientos antineoliberales por varios años y de la izquierda brasileña. Pero la violencia, el racismo y la pobreza influyeron en que pasara a ser gobernada por conservadores y ha sido dirigida por la derecha desde los últimos 14 años. Nuestros reporteros escucharon a algunos brasileños que comparten la nostalgia de una época en la que Porto Alegre realizaba foros al aire libre donde se hablaba de política, de solidaridad y de medio ambiente. ¿Cómo se produjo este proceso? Empezamos Boleto de Vuelta. Noviembre de 2020. En este barrio popular de las afueras de Porto Alegre, la campaña electoral municipal está en su punto álgido. Quiero ser la alcaldesa de los más necesitados. Por primera vez, tras 14 años de la derecha en el poder, la izquierda vuelve a tener la oportunidad de ganar la alcaldía, gracias a Manuela Dávila. Es la candidata favorita del Partido Comunista y discípula del expresidente de Brasil, Lula da Silva. En el barrio de La Restinga, la gente ve que la actual alcaldía los abandonó. Son más de 15 años. 15 años que vienen a prometer muchas cosas durante las elecciones. Tienen el descaro de volver 4 años después a volver a hacer promesas. Ya basta. Mateus Gómez es un joven socialista que acaba de ser elegido concejal en la primera vuelta de las elecciones. Ambos representan la nueva generación de mujeres y hombres de izquierda de Porto Alegre, los llamados hijos del Foro Social Mundial. La experiencia del Foro Social Mundial nos marcó mucho como generación. Crecimos y nos educamos políticamente aquí en la ciudad de Porto Alegre, donde nuestros mayores estaban a la vanguardia de las luchas sociales en el mundo. Queríamos construir un mundo mejor, un nuevo orden económico, cultural y social en nuestro país. Los partidarios de Manuela Dávila comparten la nostalgia de una época en la que Porto Alegre quería cambiar el mundo. Había una organización popular, había políticas públicas, había infraestructura social, inversiones públicas, un interés por las necesidades de la población. Eso es lo que necesitamos. 2 décadas después, al igual que ese escenario abandonado donde se celebraba el foro Porto Alegre en español, se ve más bien triste. La revolución social preconizada por el foro parece ser solo un recuerdo. La capital del sur del país se ha vuelto más violenta y el número de personas que viven en la pobreza extrema se ha duplicado. Una decepción que la nueva generación, la de Mateus Gómez, intenta comprender. Hoy el joven concejal se reúne con su padre en su barbería del centro de la ciudad. ¿Cómo estás, papá? Mucha cosa. Mira lo que encontré. Guardé todos los documentos que encontré en las conferencias del foro. Esto era contra el imperialismo estadounidense. Imperialismo y violencia, ¿no? En aquella época, el papá de Mateus lo llevaba a todos los talleres que se realizaban en el foro. Laboratorios al aire libre donde se hablaba de política, de solidaridad, de ecología, de acciones militantes. Recuerdo que era un taller de José Bové. Le pedí un autógrafo. ¿Estabas con él cuando destruyó un campo de soja? Destruyeron las plantaciones de... No, a Mateo lo llevo conmigo desde que tenía 5 años. Ya era un pequeño activista político. Afiliado al Partido de los Trabajadores, Moisés dejó de ir al foro después de unos años. Aún tiene un mal sabor de boca. Cuando Lula se alió con los partidos de derecha, todo se acabó para mí. Fue el fin del Partido de los Trabajadores para mí. ¿Hace cuánto fue? Desde el 2003. Lula dio su famoso discurso en el foro y luego se fue al foro de Davos. Fue un momento de mucha esperanza. De mucha esperanza por un lado, mas también tinha... Y al mismo tiempo algunas personas empezaban a desconfiar. Fue realmente un momento de desilusión. El comienzo de la desilusión en la izquierda y de la ira en la derecha.
Desde 2013, mareas amarillas y verdes invaden regularmente las calles de Porto Alegre. Brasileños que protestan contra el Partido de los Trabajadores en el poder y sus dirigentes corruptos. La presidenta Dilma Rousseff y el exjefe de Estado Lula están en la mira, amenazados con la destitución y la cárcel respectivamente. No nosso Brasil inteiro, ele não é vermelho, ele é verde e amarelo. El concejal Ramiro Rosario es quien dirige las protestas. Chegou a vez de nós ficarmos nas ruas quantas vezes forem necessárias para que o Brasil não seja mais o país da impunidade. Parabéns, Porto Alegre! Fue en este parque donde el activista cofundó el movimiento MBL, Brasil Libre, una organización conservadora que se jacta de haber llevado a Jair Bolsonaro al poder. Un lugar muy simbólico para la derecha, en el que Rosario vuelve a hacer campaña hoy para un segundo mandato como concejal. Buenos días, les dejo un volante. Me llamo Ramiro, soy concejal aquí en Porto Alegre, autor del proyecto Anticorrupción. La lucha contra la corrupción es su bandera. Entre sus partidarios de este domingo hay antiguos simpatizantes de la izquierda. Voté por Lula, luego volví a votar por él y después voté por Dilma Rousseff. Ah, votaste por Dilma. No lo sabía. ¿Votaste por ella? La primera vez sí, la segunda no. No es cierto. Sí, pero bueno, uno puede equivocarse. No vuelvas a cometer el mismo error. Pero no teníamos ni idea. Cuando nos dimos cuenta de que la izquierda estaba envuelta en escándalos de corrupción, empezamos a interesarnos por las ideas de la derecha. Ferviente protestante, Ramiro Rosario defiende los mismos valores que su presidente Jair Bolsonaro: familia, trabajo, patria y orden. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la campaña? Va bien, estoy aprendiendo a arreglármelas. Espero que nos encontremos en la alcaldía. Va a ser importante asociarse, es algo bueno. Rosario hace parte de la extrema derecha, como este policía militar, también candidato. Acompañé personalmente todas sus manifestaciones y vi cómo crecía el sentimiento de oposición del pueblo al gobierno de turno. Así que cuando Jair Bolsonaro fue elegido, fue la materialización de todo esto. Nos alegramos mucho de que la izquierda empezara a perder poder a nivel nacional y que, por tanto, dejara de instrumentalizar al poder público, como las universidades y las instituciones públicas en general, pero debemos permanecer alerta. As instituições e as entidades de forma geral no país, mas a gente tem que estar sempre vigilante. Antigua plataforma altermundista, la ciudad se convirtió así en un bastión de la derecha conservadora, pero la oposición resiste. En los suburbios encontramos a Mateus Gómez. El joven concejal tiene una cita con un pilar del socialismo local, el abogado Tarso Genro. Buenos días. ¿Cómo estás? Viene aquí para recibir asesoramiento político, pero también jurídico. Hace unos años participó en una manifestación que se salió de control. Fue demandado desde entonces. La investigación policial trató de hacernos parecer a los activistas políticos como delincuentes. ¿De qué se le acusa? Formación de organizaciones criminales, fabricación de explosivos, destrucción de bienes públicos y privados, agresión, robo. No era una amenaza para el orden público. Se manifestaba con sus colegas y compañeros de lucha, con los estudiantes y trabajadores que estaban en las calles en ese momento. Exalcalde y luego gobernador de Porto Alegre durante los días de gloria del Foro Social, fue él quien aplicó la idea de un presupuesto participativo votado por los residentes de la ciudad. En ese momento quería una ciudad que escuchara a sus ciudadanos. Todo lo contrario a lo que pasa hoy, según él. Fue en la época del Foro, el único estado del país en el que el gobernador, en ese caso yo, había invitado al Palacio a los dirigentes de las organizaciones sindicales, los movimientos juveniles y estudiantiles que participaban en las manifestaciones. Hubo una regresión brutal con el retorno del autoritarismo original que vivimos durante la dictadura. No creo que sea casualidad que en 2013 la policía que nos detuvo encerrara a más jóvenes negros que a jóvenes blancos, que eran mucho más numerosos en las protestas, especialmente aquí en el estado de Río Grande do Sul.
que atuam no movimento majoritariamente, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, que antaño estaba orgullosa de su diversidad, se ha convertido en el símbolo de la segregación racial en Brasil. El número de homicidios de hombres negros ha aumentado un 90% en solo 10 años. Un racismo cotidiano que alcanzó su clímax hace unas semanas. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. Al día siguiente de la muerte de João Alberto, nos encontramos con Mateus Gómez, que vino a participar en una protesta organizada bajo este viaducto. El día debía marcar la conmemoración de la conciencia negra, para rendir homenaje a las raíces africanas del país. Una celebración creada hace 50 años, aquí mismo en Porto Alegre. Sin embargo, hoy en los ojos de la organizadora Wine Bueno, el orgullo dio paso a la ira. Nuestro pueblo ya no acepta morir. Exigimos justicia para João Alberto, para todos nosotros. Por mí, por usted y por los niños que nacerán. No podemos seguir aceptando que nuestra ciudad esté manchada por el asesinato de un hombre en un establecimiento comercial y permanecer en silencio. La manifestación anual se reviste de cortejo fúnebre hasta las puertas del supermercado Carrefour, donde murió João Alberto unas horas antes. Junto a Wine y Mateus, las hijas de la víctima son testigos del racismo, casi arraigado en las costumbres de la ciudad. Cuando voy a un centro comercial o a cualquier lugar, la gente no necesita hablar, solo la forma en que me miran. La forma en que nos miran a los negros es diferente, se siente el racismo. Brasil fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud. Para Mateus, las heridas del pasado nunca cicatrizaron. Incluso en la época del Foro Social Mundial ya éramos la ciudad más racista de Brasil. Eso no es algo de hoy. Por supuesto que en la época en que gobernaba la izquierda hubo mejoras para la comunidad negra, pero a pesar de eso era muy poco ante las inmensas desigualdades que vive nuestro país. Mas mesmo assim, isso era muito pouco diante do tamanho da desigualdade que a gente vive no nosso país. En los días siguientes, la indignación de Porto Alegre provocó una gran conmoción en todo el país. Río, Sao Paulo, Brasilia. Prueba quizás de que el espíritu de rebeldía del foro aún no ha desaparecido del todo. Nos encontramos con Manuela Dávila en los últimos días de campaña. ¿Cómo están? Ese día la candidata comunista tenía una cita en esta cooperativa de costureras de un barrio obrero. Un modelo de economía solidaria para Manuela. Cuando nos promete que podríamos proporcionar uniformes para el sistema escolar público, eso nos da alas. Así es, la mayoría de los uniformes se compran en otros estados. Hace 20 años esta cooperativa era un lugar inédito, revolucionario en Porto Alegre. Fue fundada gracias al famoso presupuesto participativo, votado en su momento por sus propios ciudadanos y ahora abandonado. Están en un barrio en el que todo fue construido con presupuestos participativos. Se pavimentaron las calles, se creó todo el sistema de alcantarillado gracias al presupuesto participativo, que también permitió la creación de esta cooperativa de economía solidaria. La alcaldía es el mayor comprador de equipos del Estado. Compra 1.700 millones de reales a empresas de afuera. Compra cosas que podemos producir aquí. Es el final del maratón para la candidata Manuela Dávila y de un suspenso insoportable para las juventudes socialistas de Porto Alegre, que se reúnen este domingo por la noche para esperar los resultados de la segunda vuelta. Aunque esa noche era favorita en la primera vuelta, su candidata perdió ante la coalición de la derecha. Manuela no está aquí. Es su suplente quien habla junto al joven concejal Mateus Gómez. Fuimos valientes. Agitamos nuestras banderas como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Volvimos a defender la justicia, la igualdad para el pueblo de Porto Alegre.
Nunca habíamos tenido un resultado tan bueno en 20 años. Es importante consolidar nuestro movimiento en la ciudad y va a molestar a los seguidores de Jair Bolsonaro hasta el nivel nacional. Porto Alegre se está despertando. La coalición de izquierdas consiguió un número récord de concejales como Mateus, quizás para reavivar la llama del Foro Social Mundial de Porto Alegre en los próximos años de su mandato. Hasta aquí boleto de vuelta a Porto Alegre. Si desea ver nuevamente este reportaje, lo invitamos a visitar france24.com.